Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. hijos de la rebeldía. Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfruten. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo podcast, en el que, como ya viene siendo costumbre, vamos a tratar de sumergirnos en la historia, vamos a tratar de repasar las novedades editoriales que nos depara la actualidad. Tenemos al otro lado del teléfono a Johnny, que es el autor de un interesante libro que acaba de ser publicado, un libro todavía en catalán, pero esperemos que tarde o temprano esté también disponible en lengua castellana, como es Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática. Muy buenas tardes, Johnny. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un libro que fue presentado el pasado 14 de marzo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Agustín Rueda, presentado allá en el local por ti mismo. Cuéntanos un poco, por favor, Johnny, ¿qué es lo que se va a encontrar el lector que abra las páginas de tu libro? Bueno, pues intenta ser una primera aproximación a lo que fueron los grupos autónomos libertarios armados durante los finales del franquismo y lo que se denominó la transición española. Va desde el 73 hasta el 84 y bueno, intenta de alguna manera acercarnos a una realidad silenciada, puesto que apenas hay información sobre estos grupos en cuanto a libros se refiere en el Estado español. El punto de partida que te marcas a la hora de realizar el libro es la desarticulación del MIL y la ejecución de Salvador Puig-Antich. A mí me gustaría que les comentaras a nuestros oyentes, porque quizás no todo el mundo conoce las siglas MIL ni qué significó este movimiento, qué fue exactamente el MIL y cuál es la influencia posterior que tiene sobre estos grupos autónomos a los que has dedicado buena parte del libro. Bueno, yo pienso en mi trabajo en este libro que espero que más pronto que tarde salga publicado en español. El punto de partida es precisamente la desarticulación del MIL, porque sobre el MIL hay diversos libros publicados, tanto por periodistas como por historiadores, y yo no soy ni una cosa ni la otra, y entonces creía que no tenía nada nuevo que aportar a este tema. Lo que pasa es que sí que fue muy importante la actividad del grupo para marcar de alguna manera el inicio de lo que fueron los grupos autónomos en el Estado español. El MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, fue un grupo creado alrededor del año 1971, surgido en Barcelona de la confluencia de jóvenes activistas con luchadores por la autonomía obrera, y de alguna manera se marcó diversas metas
que iban pues desde la creación sobre todo de una base ideológica, dijéramos, de una autoformación de la clase obrera en un momento en que las publicaciones eran todas clandestinas. Ellos crearon una editorial que era Ediciones Mayo del 37 y lo hacían pues desde un postulado de acción directa, de expropiaciones para autofinanciar las luchas, de apoyo a las huelgas obreras que se multiplicaron en aquellos años. Y fue un grupo de una vida muy efímera porque se autodisolvió en agosto de 1973, solo habiendo tenido algunas caídas, algunas detenciones en el sur de Francia, pero precisamente al mes de que el grupo se autodisolviera, pues hubo una gran razzia en Barcelona y en Cataluña, porque también hubo un atraco fallido en Bellver de Cerdaña, donde detuvieron a 2 de sus miembros, y esta gran razzia, esta desarticulación colectiva con múltiples detenidos, pues hizo que se iniciara una respuesta, primero para intentar que no ejecutaran a Salvador Puig Antich, y después, cuando ejecutaron a Salvador Puig Antich el 3 de marzo de 1974, pues las acciones ya pasaron directamente de intentar evitar la ejecución a unas acciones para mostrar la rabia y la frustración que esta ejecución supuso. Y de alguna manera hubo muchos jóvenes que se vincularon por primera vez en la acción directa para primero evitar esta ejecución y después mostrar la rabia que supuso la ejecución, y esto dio paso a la creación de numerosísimos grupos de acción directa, autónomos en cuanto a no participar de las estructuras históricas del movimiento libertario español, y estos grupos pues se fueron reproduciendo hasta la llegada del Partido Socialista al poder, y en el año 83-84 se producen las últimas desarticulaciones que suponen efectivamente el fin del movimiento. Tú mismo te has referido a ello. Existen experiencias cercanas a los grupos autónomos como el MIL o los propios comandos autónomos anticapitalistas, a los que luego nos referiremos, que tú mismo lo comentas, que cuentan con una bibliografía que podemos decir abundante. Existen monográficos centrados sobre ellos, pero sobre los grupos autónomos, hasta la publicación de tu libro, ha existido un vacío. ¿Por qué, Johnny? Bueno, yo creo que hay varias razones. Una de las razones es propia, dijéramos, de los grupos. En el caso del maquis, por ejemplo, los primeros libros más o menos completos y serios que estudian la actividad del maquis se publican a la muerte del dictador, es decir, cuando se acaba el gobierno contra el cual habían luchado. El problema es que estos grupos lucharon contra el gobierno que tenemos hoy en día, es decir, lucharon contra la instauración de la democracia borbónico-capitalista. Y entonces eso ha hecho pues que por un lado ellos mismos fueran bastante reacios a explicar su actividad, y por otro lado pues hay un intento clarísimo de que la memoria histórica se acabe en la lucha contra el franquismo, que viene precisamente dado por lo que fueron los pactos de la Moncloa y la instauración de esta mal llamada democracia, ¿no? Entonces, bueno, hay en concreto, yo en el libro de alguna manera he estudiado los grupos autónomos de Valencia, de Madrid y de Cataluña, que fueron, considero, los más importantes, o los que tuvieron una vida más pública, por decir de alguna manera, en cuanto a actividad armada. Y solo hay un libro que es Memoria Anticapitalista, publicado a raíz de unas jornadas que se hicieron en Valencia hace varios años, y que hablan pues de MIL, hablan de Gari, que fue uno de los grupos surgidos en Francia en apoyo al MIL cuando se desarticuló pero no hay absolutamente nada sobre los grupos de Madrid y sobre los grupos catalanes, que tuvieron, pues como digo, pienso que mucha importancia en cuanto a actividad en los años de la mal llamada transición. Entonces, bueno, el libro intenta ser una primera aproximación en el sentido de que no es no hay análisis, por ejemplo, sobre lo que fue la actividad político-social
ni de acción directa, sino que de alguna manera intenta situarnos en la realidad histórica, en sus acciones, en toda la represión que sufrieron y con la idea de que, bueno, de que se pueda empezar a estudiar estos años de ocultismo general que hemos sufrido pues desde entonces, ¿no? En los últimos entre 30 y 40 años. Tú mismo te has referido, el Gari es un grupo que podemos denominar como fiel continuador del MIL o que surge de las cenizas del MIL, pero me gustaría que nos explicases exactamente cuál era el pensamiento o las líneas de actuación del Gari y cuáles fueron sus principales acciones. Yo ahora mismo tengo aquí en esta mesa de nuestra radio el folleto Rapto en París, sí, que nos narra un poco de manera, como un formato cómic, una de las acciones más destacadas del Gari, que fue el secuestro de Baltasar Suárez en París para evitar la ejecución de otra serie de miembros del MIL. A mí me gustaría que nos hablaras un poco del Gari y de sus principales líneas de pensamiento y acción. Los Gari, porque eran grupos autónomos revolucionarios internacionalistas, se dan a conocer precisamente en mayo del 74 con el secuestro de Baltasar Suárez y es una coordinadora de grupos, dijéramos, conformada por dos sectores un poco diferenciados. Hay un sector de militantes con mayor trayectoria dentro del movimiento libertario y las estructuras clásicas, gente cercana a Frente Libertario, que era una de las corrientes dentro de CNT en Francia, y por otro lado hay toda una serie de jóvenes que no tienen esta formación ideológica libertaria clásica, que realizan su acción, dijéramos, más espontáneamente y de una manera más existencial y vivencial, y que este grupo está conformado por dos miembros del MIL que consiguen huir de la redada de Barcelona, que son Jean-Marc Rullan y Jean-Claude Torres, Cri-Cri, y luego una serie de jóvenes que residen en Francia, que son o hijos de inmigrantes españoles o simplemente jóvenes que por razones económicas o políticas han pasado a Francia y se han alejado del Estado español, y que lo que intentan con su actividad es, primero, que no hayan más condenas a muerte de los otros miembros del MIL que todavía tenían que sufrir consejos de guerra, y por otro lado exigen la liberación de uno de los miembros del MIL que estaba gravemente enfermo en la cárcel. Antes del Gari, en el proceso entre la desarticulación del MIL y la ejecución de Puig Antich, ya hay grupos que realizan la acción armada, la acción directa. Uno de estos grupos es el GAI, Grupos Armados de Intervención, también del sur de Francia, y que son unos de los grupos que conforman posteriormente el Gari. El Gari también se autodisuelve en agosto del 74, una vez consiguen que a los presos del MIL detenidos no les caigan nuevas condenas a muerte, y también, exactamente como en el caso del MIL, a partir de que se autodisuelven es cuando se inician las detenciones, y porque solo un miembro del Gari es detenido después de una acción, creo recordar ahora que es en julio del 74 en los alrededores de Toulouse, y después a partir de septiembre del 74 es cuando se inician las detenciones de todos sus miembros, y hay tres de ellos que son Jean-Marc Rullan, Michel Camilleri y Mario Inés Torres, que son encarcelados durante 3 años de manera preventiva en Francia hasta que finalmente son liberados. Y cabe decir que cuando se les juzga a todos ellos, si no me equivoco, en 1981, son todos absueltos de los cargos. Una de las incógnitas que gravita en torno al Gari, o en torno en concreto a la detención de diferentes personas acusadas de haber participado en el rapto de Baltasar Suárez, es la presencia de un hipotético infiltrado, un tal Inocencio Martínez, que parece ser que pudiera venir incluso de las antiguas Juventudes Libertarias. No lo sé, ¿qué puedes decirnos acerca de esta incógnita? Estas cosas siempre son delicadas. Yo pienso que en este caso concreto
tampoco ha quedado nunca del todo claro. Lo que sí que está claro es que hay alguien del entorno de este grupo de militantes que vienen del movimiento libertario clásico. Entre los detenidos por el caso de Baltasar Suárez pues están Octavio Alberola, está Lucio Urtubia, hay muchos personajes famosos por su militancia y por su activismo. Y lo que parece bastante claro es que alrededor de ellos había alguien que les delató, pero pienso que no está 100% asegurado. De todas maneras, bueno, con el caso de Baltasar Suárez, efectivamente, cuando se paga el rescate, se detiene a todo el sector de los Gari que habían participado de la red para cobrar el rescate, pero en cambio no se detiene a ninguno de las personas que estuvieron vinculadas con el secuestro como tal, porque el secuestro como tal lo realizan los jóvenes. Entonces esto pues sí que significa algo, ¿no? Está claro que cuando se desarticula una parte del grupo pero la otra queda completamente al margen de la delación o de la información policial, pues alguna razón hay, obviamente. Una mención especial también merece la denominada olla, que para muchas personas no deja de ser una sigla creada por la propia policía. Sí, la olla fue un grupo armado. olla significa Organización de Lluita Armada, Organización de Lucha Armada. Esto era en realidad los primeros, podríamos decir, grupos autónomos sin sigla. El MIL fue uno de los pocos grupos que tuvieron una sigla, una denominación concreta. En Cataluña, en aquellos años, ya años 71, 72, 73 y hasta el 74, funcionan una serie de grupos autónomos que actúan en red, que están conformados por, podríamos decir, pequeñas células de entre 2 y 5 personas repartidas por el territorio, y que tenían una coordinación a través de un representante de cada uno de estos grupos. Entonces estos grupos en el año 72 se reúnen con miembros del MIL, intercambian información, intercambian material e incluso realizan algunas acciones, algunos atracos conjuntamente. Y en un momento dado se planteó entre ellos el trabajar definitivamente de manera conjunta. Y entonces los miembros de estos grupos autónomos le presentaron al MIL un documento en el que decían que ellos no eran precisamente una organización de lucha armada, sino que eran grupos más espontáneos, dijéramos. No eran clandestinos, estaban conformados por jóvenes que o bien estudiaban o bien trabajaban y que realizaban las acciones pues en sus horas libres, pudiéramos decir. Y claro, el MIL era el otro extremo en cuanto a tenía un nombre, tenía unas siglas, eran clandestinos completamente, lo que les implicaba una profesionalidad, es decir, tenían que vivir de las acciones que realizaban. Y esto fue lo que hizo que no se pusieran de acuerdo a la hora aunque sí que trabajaron conjuntamente, como he dicho en algunas acciones, nunca acabaron de fusionarse. Y cuando se desarticula el MIL, la policía encuentra este documento donde hay otros grupos de jóvenes que dicen que no son una organización de lucha armada, y cuando al cabo de unos meses empiezan a detener a estos jóvenes, pues dijéramos que la estructura represiva franquista, sin ser capaz de entender que un grupo político actuara sin siglas y hicieran acciones armadas sin ser una organización de lucha armada, pues para entender ellos mismos estos grupos y para poder dar publicidad a las detenciones, pues deciden atribuirles precisamente este nombre de Organización de Lucha Armada, y a partir de ese momento, desde marzo de 1974 hasta diciembre del mismo año, todas las detenciones que se realizan de jóvenes vinculados con la lucha armada autónoma en Barcelona y alrededores se vinculan con la olla, con la Organización de Lluita Armada.
Hay muchas detenciones muy noticiadas, muy publicitadas, 22 anarquistas detenidos. La desarticulación de La Hoya se anuncia en 4 ocasiones diferentes en los medios de comunicación, lo cual ya da idea de que realmente no estaban desarticulando nada, porque por más que hablaban de que se había desarticulado el grupo, al cabo de un mes volvían a detener a más gente y seguían las acciones. Y realmente lo que desarticulan es los comités de solidaridad con los presos del MIL, que estaban conformados por diferentes grupos. Estaban conformados por jóvenes salidos de la organización Estudiantes Libertarios, Estudiants Libertaris, que era una primera coordinadora de estudiantes libertarios en el posfranquismo aquí en Cataluña. Por otro lado, estaban conformados también por efectivamente miembros de estos grupos autónomos que se reclamaban no una organización de lucha armada. Y por otro lado le tocó también pagar el pato a muchos jóvenes que estaban relacionados con unos o con otros sin tener nada que ver con la acción directa armada. Aquí hubo, por ejemplo, un asalto de una comuna en la población de Sant Cugat, donde se detuvo a muchísimos jóvenes que nada tenían que ver con esta lucha, más que una afinidad, dijéramos, de tener amigos comunes. Justo después del Gari, y cuando este se disuelve, surge también otra miriada de grupos, algunos con siglas, otros sin ellas, y llama especialmente la atención un grupo que se denomina Garot, que entre otras cosas pues reivindica el secuestro de la figura de cera de Juan Carlos de Borbón, ahora que está tan de moda esto de la monarquía y de las infantas imputadas y después desimputadas, y sería interesante hablar de la actividad de este grupo. Bueno, a partir de las detenciones de antiguos miembros del Gari, aparecen, se realiza toda una serie de acciones solidarias con ellos en Francia, y todas estas acciones, cada una de las acciones es reivindicada con un nombre diferente. Yo pienso que muy probablemente la gran mayoría de las acciones fueron realizadas por el mismo grupo o por los mismos 2 o 3 grupos, pero eran grupos muy influenciados por el situacionismo y por las revueltas del mayo del 68 francés, con toda la nueva utilización de la palabra que trajeron estas revueltas. Y entonces dijéramos que eran grupos que de alguna manera lo que también pretendían era ridiculizar todo el sistema. De esta manera aparece el Galut también, que atenta dentro del tribunal francés contra la figura, contra una estatua, creo recordar que era de San Luis, que es el patrón de la justicia en Francia. Se llama Galut, que quiere decir grupos autónomos libertarios de usuarios del tribunal, porque precisamente el juez que estaba juzgando a los Gari se llamaba Galut. Luego aparece el Galop, que el Galop realiza una acción espectacular durante una retransmisión en directo de unas carreras de caballo en Francia por la televisión francesa, y claro, como que son unas carreras de caballos, pues deciden denominarse Galop, que en francés significa galope, y en este caso quería decir grupos autónomos libertarios ocasionalmente provocadores. Entonces, bueno, hay toda esta serie de grupos, y hay que realizan sobre todo acciones espectaculares para llamar la atención sobre los detenidos, y aparece también este grupo que secuestra en el Museo de Cera francés la efigie de Juan Carlos, la desmiembran y envían diversas partes de sus miembros a medios de comunicación e incluso a la embajada española. A unos les envían la oreja, a otros les envían un dedo. Bueno, dijéramos que era una manera que para el público en general era bastante simpática de reivindicar la libertad de los presos, ¿no? Y de hecho, los 3 presos de Gari que pagan más alta, una estancia mayor en la cárcel, como he dicho, Jean-Marc Rouillan, Michel Camilleri y Mario Inés Torres, pues eran conocidos en Francia como los 3 mosqueteros, y eran bastante simpáticos para la gente en general de izquierdas, que entendía pues que habían luchado para exigir la liberación de los presos del MIL, que al fin y al cabo era un grupo que luchaba contra la dictadura franquista. Y además eran, como
ellos mismos, uno de ellos me dijo durante la entrevista a la hora de hacer el libro, pues eran aquellos simpáticos dinamiteros que nunca hicieron víctimas, ¿no? Entonces el Gary pues se dedicó a atentar contra el Tour de Francia sin poner en peligro ningún tipo de vida, sino por ejemplo pues cortando árboles y metiéndolos en medio de la carretera para que se tuviera que paralizar el Tour de Francia. Atentaron contra autobuses de peregrinos en Lourdes cuando estos autobuses estaban aparcados y no había nadie en su interior. Cortaron varios puentes de carreteras que unen Francia con el Estado español, dinamitándolos, pero cortando la carretera kilómetros antes, avisando de que el puente estaba minado y iba a ser volado. Cortaron el fluido eléctrico entre Francia y España, que en aquellos momentos pues implicó, por ejemplo, en uno de los casos que las grandes fábricas del entorno de Barcelona se quedaran sin la electricidad necesaria durante una semana. Todo esto eran acciones que como acciones reivindicativas eran apoyadas por una gran masa. Paralelamente al desarrollo de todos estos grupos en Cataluña, Euskadi vive también el surgimiento de los denominados comandos autónomos anticapitalistas. Tú, Johnny, que has estudiado el ambiente con cierta profusión, a mí me gustaría que nos comentases si ves ciertas líneas de paralelismo entre ambos territorios. Sí, o sea, los grupos surgen de lo mismo. En el País Vasco son grupos que también empiezan a actuar, muchos de ellos a raíz de la desarticulación del MIL y en la solidaridad con sus presos. La diferencia de alguna manera viene marcada, yo pienso, por dos cuestiones importantes. Una es la represión que se vive en el País Vasco. La represión que se vive en el País Vasco es mucho más salvaje de la que se vive en el resto del Estado español, y esto implica que desde muy principio de la actividad de estos grupos autónomos pues empezarán a haber muertos en sus filas, asesinados a manos de las fuerzas represivas del Estado. Y esto lo que hace también es aumentar la respuesta de los grupos autónomos ante esta represión. Y por otro lado, estos grupos autónomos, que en principio tampoco tienen sigla, pues a partir de finales del 77 y debido a una escisión que hay en ETA político-militar, algunos de cuyos miembros deciden empezar a colaborar con estos grupos autónomos, pues esto también hace que haya una capacidad armamentística mucho más alta de la que había en el resto del Estado. Entonces, la gran diferencia viene marcada por estas dos estos dos condicionantes, y en cuanto a acciones, pues la gran diferencia con el resto de grupos autónomos del Estado español es que estos grupos, estos comandos autónomos anticapitalistas, que no era un grupo, sino que era una coordinadora de grupos, una red de grupos, pues sí que empiezan a realizar atentados personales, mientras que en el resto del Estado los grupos autónomos no realizan atentados personales. Es interesante comentar también qué viene a aportar este libro, el libro que has publicado acerca de los grupos autónomos en los tiempos actuales, tiempos revueltos y tiempos también de democracia. Bueno, por un lado yo pienso que era muy importante a nivel de memoria histórica. La memoria histórica no acaba en 1975. ¿Y por qué no acaba en 1975? Porque lo que vivimos ahora es una continuidad de la dictadura. No olvidemos quién puso al rey que tenemos hoy en día, quién le dio el trono, ¿no? No olvidemos que nunca ha habido una depuración de cargos en el Estado español. No olvidemos quiénes eran los abuelos de muchos de los que están hoy en día en el gobierno. Entonces, la memoria histórica, por desgracia, por mucha desgracia, continúa, podríamos decir que hasta casi hoy en día. La cuestión es que lo que pasó en los años 70 hasta la llegada del Partido Socialista, pues se tiene que explicar. Y sobre todo hoy en día que sufrimos lo que estamos sufriendo, es importante que la gente sepa de dónde venimos y por qué tenemos esto que tenemos ahora. Esto por un lado.
Por otro lado, hay algunos capítulos en el libro que pretenden ser un poco, dijéramos, didácticos, que si gente joven los lee, pueda hacerse preguntas que la ayuden a desarrollarse hoy en día. ¿Y de qué hablo? Pues, por ejemplo, hablo del tema de la clandestinidad, cómo estos chavales que eran estudiantes, que tenían vínculos sociales, culturales, que tenían un entorno familiar, un entorno de amistades, que muchos de ellos, la gran mayoría, estaban muy influenciados por la contracultura. Hubo miembros de estos grupos que antes de pasar a la agitación armada se dedicaban a montar conciertos, eran fans de los primeros grupos de rock que hubo en este país, les gustaba ir a los conciertos, iban de bares, etcétera, etcétera. ¿Cómo estos jóvenes y por qué pasan a la clandestinidad, deciden pasar a la clandestinidad y cómo lo hacen, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo pasarán en la situación que estamos viviendo? Llegará, pienso, un momento en que habrá chavales que tendrán que plantearse esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo pasarán estos chavales a la clandestinidad? ¿Harán un Twitter diciendo paso a la clandestinidad? ¿Lo publicarán en el Facebook? Dijéramos que es una manera un poco irónica, ¿no? Pero pienso que es importante que la gente pueda hacerse preguntas a raíz de leer este libro. Y de hecho, entre el acabar de escribir el libro y publicarse, pues aquí ya nos hemos dado el caso de dos personas, Enric Durán primero, que hace público que no se presenta al juicio y que pasa a la clandestinidad, y acto seguido una compañera de Mallorca que decide seguir a Enric Durán y también hace público que no se presenta al juicio y que pasa a la clandestinidad. Es una realidad que tenemos ya hoy aquí y entonces hay que empezar a hacerse preguntas y el pueblo tiene que empezar a plantearse algunas cosas que no se ha planteado durante los últimos 35 años porque al Estado no le ha convenido que nos planteáramos este tipo de cosas. Muy curiosa, permíteme que te comente, Johnny, la metáfora del Twitter, ahora que vivimos inmersos en esta sociedad digital. También me gustaría preguntarte cómo valora el autor de un libro que versa sobre las luchas armadas en la transición las últimas expresiones de este tipo de lucha en el ámbito anarquista. Y me explico, me estoy refiriendo al insurreccionalismo italiano y a lo que se ha venido a denominar como el contagio de la epidemia de rabia que se vivió también en el Estado español. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los anarquistas que fueron detenidos en septiembre de 2003 y otra serie de expresiones que también han existido. Bueno, yo la verdad es que este libro no es ni mucho menos un llamamiento. Los jóvenes que participaron en la agitación armada en los años 70, yo he entrevistado a alrededor de una quincena de activistas y son muy críticos con su juventud. En el sentido de que, bueno, dicen que la juventud, que les jodieron la juventud, hablando claro, que nadie de una manera natural haría lo que ellos hicieron y que ellos hicieron ni más ni menos que lo que les tocó hacer por las circunstancias que vivieron. Pero, por supuesto, varios de ellos me han manifestado que no esperan que la juventud de hoy en día intente reflejar su juventud en la de aquellos luchadores. Yo al principio, por ejemplo, en las dos primeras presentaciones del libro, hablaba de que, bueno, que era un libro que narraba una derrota, en el sentido de que todos los activistas entrevistados menos uno pasan por la cárcel, hay muertos, hay compañeros que caen, entonces, pero ellos me rectificaron, no hay derrota. ¿Y por qué no hay derrota? No hay derrota porque estos chavales en ningún momento pretendieron nada más que ser honestos consigo mismos. Es decir, no eran unos grupos que pretendieran ninguna poltrona en ningún parlamento, no pretendían conseguir cuotas de poder, simplemente lo que pretendieron fue plantar cara al Estado, a toda la arrogancia del Estado. Y entonces tenían muy claro lo que hacían y lo que les iba a caer a la larga. De hecho, algunos de ellos, en el libro Memoria Anticapitalista, del que he hablado antes, hay un compañero de Valencia que dice: nuestra intención era dar caña al máximo de tiempo posible y después huir a México para no hacer la mili. Entonces, esto era simplemente decir, bueno, la mayoría de ellos, como he dicho, empiezan con el tema de Puig-Antich.
Hay una segunda generación que se une a la lucha a raíz de las revueltas en las cárceles de la Coordinadora de Presos en Lucha, COPEL. Entonces eran unas medidas de solidaridad, sobre todo, de decir a los más puteados, por decir de alguna manera, de la sociedad: no estáis solos, no toda la gente pasa de vosotros, aquí fuera estamos gente joven que os apoyamos y que creemos que tenéis razón en vuestras demandas. Y entonces tenían muy claro que la maquinaria del Estado era muy fuerte y nunca pretendieron nada más que ser honestos con lo que su corazón y su cabeza les pedía. Y entonces a ese nivel son personas que han sufrido muchos años de cárcel, pero que en cambio nunca se han arrodillado, nunca han sido doblegados, y por ese lado nunca hay derrota. En cuanto al tema de lucha armada, bueno, ellos cuando empiezan hay una base social amplia que demuestra que de alguna manera tienen unos apoyos, y hay mucha gente que demanda un cambio de régimen. Por desgracia, pues cuando todas las fuerzas de la, dijéramos, izquierda ortodoxa se unen con un mismo propósito a las fuerzas de la derecha y del capital, pues ahí ya se acaba todo, y a partir del año 79 toda la maquinaria represiva del Estado les pasa por encima como una pisonadora. Pero ellos en ningún momento reniegan de lo que han hecho. A partir del año 88-89, algunos abogados de CNT, de lo que hoy en día es CGT, intentan negociar con el Partido Socialista que haya un indulto para los últimos presos libertarios que quedan de las luchas de los años 70, porque algunos de ellos habían sido detenidos ya en los años 80, y pues hay 9, quedaban 13 presos, si no me equivoco. Hay 9 de los presos que están de acuerdo en firmar un documento, reniegan de la lucha, de su actividad, y son indultados. Hay 4 personas que se niegan a este indulto, que prefieren acabar cumpliendo la pena y seguir en la cárcel siendo honestos y dignos consigo mismos y decir, yo no reniego de nada de lo que he hecho, porque lo que he hecho es lo que tenía que hacer. Y esto ya demuestra pues la capacidad humana y la honestidad y la dignidad de estos jóvenes activistas. Por otro lado, pienso que es muy importante remarcar que a partir de que el Partido Socialista llega al poder, las penas, por ejemplo, se disparan muchísimo. Hay gente que por 4 atracos a bancos, sin ningún tipo de condena por explosivos, ni por atentados, ni nada por el estilo, simplemente por 4 atracos a bancos, son condenados a 27 y 28 años de prisión. ¿Marcas tú mismo la fecha, por decirlo de alguna manera, de defunción, o la fecha en la que ya estos grupos comienzan a desaparecer en 1984, con la entrada o con el asentamiento del Partido Socialista en el poder? ¿Por qué, John? Bueno, pues porque realmente entre el 83 y el 84, por ejemplo, pues se desarticula toda la red de los comandos autónomos anticapitalistas en el País Vasco, y es hasta donde yo he seguido la pista, y se desarticulan, se detienen a los últimos activistas en Cataluña, por ejemplo, en el año 84. Entonces, a partir de ahí, yo ya no he encontrado huellas, dijéramos, de estos grupos. O sea, a finales del 83 y principios del 84 hay los últimos atracos, y en el 84 hay definitivamente las últimas detenciones. Pues podríamos estar toda la tarde hablando contigo, Johnny, pero por desgracia el tiempo de la emisión va llegando ya a su final. Muchas gracias por atender a nuestra llamada, perdón. No, Muchas hombre, gracias a vosotros.
Y además agradecerte también que te hayas tomado el trabajo de realizar un trabajo de investigación como este, rellenando un vacío bibliográfico evidente, y simplemente recomendar este libro a todos nuestros oyentes y una vez más pues tenderte la mano y a seguir adelante con un trabajo tan interesante como el que acabas de publicar. Muchísimas gracias y por supuesto pues gracias también a vosotros por hacer lo que estáis haciendo, que pienso que es importante, ¿no? Yo ahora estoy haciendo una gira, podríamos decir, de presentaciones por locales de Cataluña, centros sociales, ateneos libertarios, bibliotecas populares. En todos los sitios digo lo mismo. Si estos locales no existieran, tampoco el libro podría estar en la calle, y si programas como el vuestro no existieran, tampoco el libro podría estar en la calle, porque no habría la capacidad de llegar a la población, ¿no? Entonces creo que entre todos estamos demostrando de que es importante que exista esta red y que bueno, que hagamos que las ideas se mantengan, ¿no? Pues muchas gracias una vez más, Johnny. No me cuelgues, por favor, que Vale. te comento alguna cosilla. Correcto. Y ya damos paso a la música. Bien, gracias.